Éxodo capítulo 1, verso 15 y verso 16. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, Fua, y les dijo. Verso 16 dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Libro de Éxodo, capítulo 1, verso 15 y verso 16 estamos compartiendo primeramente. Entonces aquí la palabra del Señor, para luego ir avanzando lentamente en esta palabra. Libro de Esther, capítulo 3, verso 8 y verso 9. Otra parte. Libro de Esther, capítulo 3, verso 8 y verso 9 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10.000 talentos de plata a los que manejan las traídos a los tesoros del rey. Dice esta palabra entonces que estamos compartiendo. Pasando al capítulo 5, verso 14, dice: y le dijo Sere su mujer y a todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Dice esta palabra que estamos compartiendo. Luego pasando ya, avanzando. Ahí libro de Daniel, capítulo, gracias al Señor, 6. Capítulo 6, verso 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Dice esta palabra entonces también. Y para cerrar un poco el versículo, y luego estamos hablando, recapitulando todo el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 2, verso 16. Mateo capítulo 2, verso 16. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Dice la palabra del Señor. Hasta ahí vamos a estar compartiendo en lo que es la palabra de Dios, esperando que Dios pueda hablar con nosotros a través de esta palabra. ¿Qué tienen en común estas palabras? Tal vez puede parecer un poco largo. Tenemos libro de Mateo, libro de Daniel, libro de Esther, 2 partes. Y en el libro de Éxodo también, 4 o 5 versículos estuvimos leyendo. Hay más, pero son los más conocidos que quiero
compartir contigo en el día de hoy. Pero hermano, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene en común? ¿Por qué esta palabra? ¿Qué es lo que vamos a sacar de esto? Parece que no tiene nada en común, pareciera que no tiene mucho sentido estos versículos, pero tiene algo en común, tiene algo, y por eso lo he seleccionado, entendiendo ya lo que es el tema del mensaje. Entonces para el día de hoy el Espíritu de Dios entonces también me guía a estos versículos así rápidamente para poderlos compartir. Por eso es importante muchas veces tener en mente las historias y los versículos bíblicos y en dónde queda, para poder servir a Dios con mucha más tranquilidad. Gracias al Señor. Entonces, ¿qué tienen en común estos versículos que estamos compartiendo? El libro de Éxodo, la historia de Moisés, ahí lo que sucedió antes del nacimiento de Moisés. Libro de Esther, encontramos la trama de Amán para destruir al pueblo judío. Luego encontramos más adelante unos versículos más que también la mujer de Amán, que había dadole la idea de ahorcar a este hombre Mardoqueo. Luego encontramos libro de Daniel, cuando los sátrapas, ahí estaban los gobernadores, buscaron una ocasión contra él, y luego quisieron y mandaron a hacer un edicto para que él sea destruido. Luego en el Nuevo Testamento encontramos cuando Herodes había ordenado la matanza de todos los niños pequeños. ¿Por qué? Porque él se vio burlado por los magos, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque él quería saber dónde estaba el rey de Israel, el que iba a nacer el niño. Entonces pues se vio burlado y mandó matar a los niños pequeños en ese tiempo. Entonces, ya entendiendo la historia, ¿qué tienen en común estas historias? Lo que tienen en común podemos notar bien que es el plan para destruir. El plan para destruir a diferentes personas. Este rey, recurriendo nuevamente al libro de Éxodo, ¿qué fue lo que él mandó a hacer? Dice que habló el rey de Egipto, ¿a quiénes? A las parteras, que una se llamaba Cifra y otra Fua, dice la Biblia. Y diciéndole que cuando asistían a un parto, ellos tenían que mirar el sexo de la criatura. Y el sexo es lo que define a una persona. Se malinterpreta nada más esa palabra, pero el sexo es lo que define el género de la persona, sea hombre o sea mujer. Eso es. Muchas veces muchos nos quieren... No podemos usar mucho esa palabra. ¿Por qué? Porque se lleva a otra cosa, pero realmente eso, si vamos a irnos en lo correcto, también es lo que define a la persona, si es hombre o si es mujer, el género de la persona. Entonces le dijo el rey a las parteras que ellos miraran si era mujer, que le dejaran vivir, pero si era hombre tenía que matarle. Ese era el plan del diablo, porque el diablo es el que incita, induce a la destrucción. Entonces, mi querido estimado oyente, ese fue el plan del rey de Egipto en ese tiempo. Dice que subió un rey que no conocía a José y temían al pueblo porque se multiplicaban. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces fue el plan del diablo eso, matar a todos los hombres. Pero ¿qué fue lo que pasó? Había un niño llamado Moisés que era un escogido de Dios. Y vemos que Moisés nació en esta historia y durante 3 meses tenía escondidole su madre. Le tenía escondido porque era hermoso, era un niño hermoso. 3 meses, pero al cabo de 3 meses ya no pudo más esconderle, sabiendo que había una pena de muerte para él. Él tenía que morir, este niño llamado Moisés. Y ya no pudo más esconderle. Entonces, ¿qué es lo que fue? Lo que hizo fue, le colocó, tomó, dice, una arquilla de yuncos, calafateó con asfalto, con brea, y colocó al niño y lo puso a un carrizal a la orilla del río. A pesar de que había este plan en contra de todos los niños hebreos, hubo alguien que sobrevivió, uno llamado Moisés. Pasando al libro de Esther, encontramos que
el plan era para destruir nuevamente a todo el pueblo de Dios. Este hombre llamado Amán. Amán odiaba a los judíos también, entonces lo que él quiso fue que se exterminara todo el pueblo judío. Él quería destruir. Satanás incitó a Amán para destruir totalmente al pueblo judío, al pueblo de Dios. Pero vemos que no fue como él quiso. También el plan y lo que Amán mandó también por consejo de Ceres, su mujer, fue preparar una horca para este hombre llamado Mardoqueo. También seguido de eso, él quería destruir a este hombre judío llamado Mardoqueo, que era fiel al rey. El plan de los sátrapas y los gobernadores era destruir a este hombre llamado Daniel. Entonces por eso mandaron promulgar una ley conforme a la ley de Media y de Persia, que no podía ser revocada, no podía ser abrogada, no podía ser cambiada. Entonces, conforme a esa ley, estos hombres mandaron hacer el edicto del rey, la cual no puede ser abrogada, dice esta palabra. ¿Para qué? Para destruir a un hombre llamado Daniel. El rey Herodes, digo bien, también había dado una orden en ese tiempo de matar a todos los niños menores de 2 años. También su plan fue destruir. Pero ¿quién estaba ahí? Un niño llamado... Ahí estaba. Aunque, y vemos lo que tienen común estas partes, los versículos, que el enemigo siempre incitó a la destrucción de estas personas, de este pueblo. Pero miramos que lo que el enemigo, los planes del diablo, no puede oponerse al plan de Dios. En el libro de Éxodo, el rey de Egipto mandó que se mataran todos los niños, pero había en el plan de Dios un niño llamado Moisés. Tal vez, ¿cuántos niños nacieron? ¿O cuántos no nacieron? Vemos que en el libro de Éxodo dice la Biblia que las parteras tuvieron temor. Temieron a Dios y no hicieron ellos. Preservaron la vida de los niños. Pero vemos acá en el libro de Mateo que fueron muertos los niños. ¿Cuántos niños tal vez murieron? Pero el que estaba en el plan de Dios, ese sobrevivió. Y también en las historias del libro de Esther, tanto como en el libro de Daniel, encontramos que el plan de lo que el diablo indujo a las personas era para destruir. Pero ¿qué era ahí lo que más fuerte actuaba? El propósito de Dios. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios. Vemos que dice la Biblia, Dios muchas veces le dijeron: ustedes son mi especial tesoro. Dios siempre cuidó a su pueblo. Dios siempre defendió a su pueblo, sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, los mantuvo, le dio maná del cielo, le dio carne, le dio agua, de día le cubría la nube, de noche también la columna de fuego. Ellos no pasaban frío de noche, tampoco calor de día. El pueblo de Israel era un pueblo que Dios guardaba, que Dios tenía como algo muy preciado. Y también hubo planes para destruir, pero no pudo ser destruido. Vemos que aunque el plan del rey de Egipto, que sabemos que fue inducido por el diablo, era destruir a todos los niños, ahí hubo uno
llamado Moisés, que sobrevivió ¿para qué? Para cumplir el propósito de lo que Dios tenía, que era sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Vemos que Dios le dijo a Abraham cuando fue: sabe bien que tu pueblo, tu descendencia, va a estar esclavo durante tantos años. Pero también tenés que saber que yo no voy a dejar en vano eso. Entonces el diablo quiso matar. Él sabía que tal vez había algo que Dios tenía planeado. Él sabía, porque el pueblo no estaba como tenía que estar. Entonces Dios tenía que prepararse a alguien para que más adelante pudiera libertar al pueblo. El pueblo estaba oprimido. En ese tiempo vemos que el rey de Egipto les oprimía, le daba trabajo, le pesaba las cargas. Entonces el plan del diablo fue destruir a todo, porque tenía miedo que un día crecieran muchos, se multiplicaran y que se levante contra ellos, que le hicieran guerra. Tenía miedo. Entonces el plan fue del diablo destruir. Pero hubo uno que sobrevivió, hubo uno que Dios preservó la vida, llamado Moisés, porque tenía un propósito que él debía cumplir. El pueblo de Israel, prácticamente por 10.000 talentos llovía a pesar para los tesoros del rey, dijo Amán. Él quería destruir totalmente, exterminar. Y él puso un día, determinó, para que el pueblo judío sea destruido. Pero Dios tuvo que accionar. ¿Por qué? Porque de ese pueblo luego tenía que salir uno que iba a ser el Salvador. El diablo quiso matarlo, pero Dios tenía planes con Mardoqueo. Y vemos que Mardoqueo fue honrado muy grandemente. Y él fue recordado por sus generaciones. Él fue recordado por las personas. ¿Por qué? Porque era una persona, dice la Biblia, que procuró el bienestar de su pueblo. Gracias a él, gracias al que él fue junto a la reina Esther, intercedió, le dio consejos, cuidó, el pueblo también pudo quedar en pie. Vemos un hombre, Daniel, que Daniel había un plan, un proyecto de muerte en contra de él. Pero Dios tuvo que intervenir. ¿Por qué? Porque Daniel era una persona que aún tenía que ser usada. Porque después de esto encontramos que después de todo esto, después lo que Daniel vio, después lo que sucedió con Daniel, el plan del diablo de destruirle, vemos que Dios le dio visiones, Dios le dio muchas otras cosas. Cuando él intercedió por su pueblo, vemos capítulo 9, él estando intercediendo por su pueblo, y muchas otras cosas más. Dios no permitió que Daniel fuera muerto. ¿Por qué? Porque él tenía algo que aún tenía que realizar. Dios aún iba a usar su vida. Dios no permitió que este niño llamado Jesús muera en manos del rey Herodes. ¿Por qué? Porque él tenía que salvar al mundo. Y vamos entendiendo y redondeando un poco nuestro tema del día de hoy. Y resumiendo y haciendo uno solo, conforme a estas historias vemos que el diablo muchas veces va a planear en contra de la vida de uno. Va a planear destrucción. Él va a decretar muerte. Pero ese decreto del diablo, el plan ese del diablo, jamás de los jamases será más poderoso de lo que Dios decreta para nosotros. Ese es el centro de nuestro mensaje en el día de hoy. Que lo que Dios ha decretado para nuestra vida siempre va a ser mayor de lo que el diablo pueda decretar en contra de nuestra vida.
Yo no sé, mi querido, estimado oyente, que estás escuchando, ¿cuál fue la promesa que Dios dio para tu vida? Y tampoco sé cuál es la prueba en la cual estás pasando. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Puede que estés siendo atacado por una enfermedad muy grave, o una lucha o una amenaza del diablo muy fuerte en contra de tu vida. ¿Cuántas veces tal vez el diablo te había amenazado? Pasás por ese momento tan difícil y aún la ciencia mismo puede decir: no, ya no hay solución. Tenés una enfermedad terminal y eso te puede llevar a la muerte. Nosotros ya no podemos hacer nada para salvarte o para salvarle la vida. O el diablo muchas veces viene a decir algo, viene a atentar en contra de tu vida. Yo no sé cuál es la condición, cuál es la situación, cuál es tu situación actual en este mismo momento. Puede que tu barca esté siendo azotada, así como en medio de la tempestad los discípulos estaban en la barca y fue azotada por grandes olas. Puede que sea tu condición. La lucha es muy fuerte, la adversidad es muy fuerte. Pero quiero que hoy sepas una cosa y que también tengas en mente una cosa: que lo que Dios preparó para tu vida, lo que Dios decretó, lo que Dios dijo a favor de tu vida, siempre va a ser más fuerte de lo que el diablo diga. Dice la Biblia que Jesucristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Ustedes son mi especial tesoro. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia, dice Dios en su palabra. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. En tantas partes de la Biblia nos da a entender lo especial que el pueblo de Dios es para Él. Y al decir pueblo de Dios nos referimos a la persona, hombre, adolescente, niño, persona adulta, anciano, en Él que aceptó a Jesucristo, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se convirtieron en hijos de Dios. Y tal vez puede que muchas veces te golpea muy fuerte la situación. Y hay personas que tal vez han pensado hasta en abandonar el camino por causa de que no aguanta. El enemigo viene atacando, el enemigo viene amenazando y muchos tienen miedo. Yo sé que es fuerte la lucha, es fuerte la prueba. La situación, la tribulación está pesado. Pero esto quiero que recuerdes en todo momento, que estos hombres también hubieron planes para destruirlos, pero Dios les preservó la vida. ¿Por qué? Porque tenía algo que ellos tenían que cumplir. Moisés tenía que libertar. Moisés tenía que ser usado para libertar al pueblo. Moisés tenía que su vida ser usado para que el pueblo pueda salir de esclavitud. Él tenía que ser usado por Dios para que el pueblo que estaba siendo afligido, que estaba siendo esclavizado, para que pudiera salir de esa tierra donde estaba, donde el enemigo tenía oprimido. Por esa razón, Moisés tuvo que ser guardado por Dios. El pueblo de Israel no fue exterminado, más bien vemos que en ese día el pueblo de Israel, dice la Biblia, que ellos cobraron venganza de todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque de ese pueblo tenía que salir el Salvador del mundo.
Mardoqueo no fue muerto. ¿Por qué? Porque a través de su vida, Dios tenía que utilizar su vida para interceder por el pueblo, hablar con la reina y para que el pueblo pueda tener victoria. Daniel no fue muerto porque a través de Daniel hoy usted y yo teníamos que aprender lo que era una manera de oración, porque él luego tenía que interceder por su pueblo, él tenía que pedir, el que tenía que humillarse, pedir por el pueblo. Dios tenía que mostrarle visiones, Dios tenía que darle profecía a Daniel. Daniel tenía aún cosas que cumplir. Por esa razón el plan del diablo, lo que el diablo decretó en contra de su vida, no fue realizado. Herodes mandó matar a niños, pero entre ellos uno sobrevivió, que era el que hoy está vivo. Mire, mi hermano, que en estas partes de la Biblia, en ninguna parte encontramos que el plan de Dios falló o que Dios se le pasó un detalle y que murió uno de lo que Dios escogió en manos del diablo. Y ese mismo Dios que guardó a Moisés, que guardó al pueblo de judío, que guardó a Mardoqueo, que guardó a Daniel, que guardó al mismo Jesucristo, es el mismo de ayer y de siempre y por los siglos de los siglos. Entonces, si un día Dios guardó a Moisés, porque Moisés tenía planes de parte de Dios para su vida, porque Moisés tenía su vida, fue destinado a un propósito, entonces también hoy va a guardar mi vida y va a guardar tu vida. Hoy mucha gente, hoy en día, en nuestra actualidad, tanta gente está con miedo, tanta gente está, mi querido hermano, amigo, está encerrado, está con miedo, ellos creyendo, teniendo temor a la muerte. Y muchos están encerrados y muchos están cayendo en una trampa del diablo hoy en día a causa del temor. ¿Por qué? Porque el diablo ha decretado muerte. Pero si Dios escogió mi vida y si Dios escogió tu vida, la muerte no puede tocarte. El enemigo puede tocar tu cuerpo, puede ponerte enfermedad, pero esa enfermedad, aunque diga la ciencia ya no hay solución, no vas a morir. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios. Aunque el diablo ha decretado muerte, ha puesto un accidente enfrente de ti. Aunque sufras ese accidente, no vas a morir. Porque Dios tiene algo que Él tiene que cumplir en tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha guardado? ¿Por qué? Porque hay planes de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces Dios te guardó y Dios te va a seguir guardando y me va a seguir guardando y va a seguir guardándonos a todos? ¿Por qué? Porque Dios predestinó nuestra vida para un propósito. Dios ya escribió y tal vez con su propia mano Él escribió una historia para nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que nosotros en esta tierra tenemos que cumplir. Dios no nos envió de turista en esta tierra, sino Dios nos envió para que nosotros algo podamos hacer para Él. Así es que ¿por qué tenerle miedo a lo que el diablo está decretando, lo que el diablo está sacando, lo que el diablo está diciendo? Tal vez el diablo utilizó a un vecino, un compañero de trabajo, a alguien de tu entorno para infundirte miedo. No hay por qué temer al diablo, ni al plan ni al proyecto del diablo, porque vemos por la Biblia que aunque el diablo fue muy severo en su decreto en contra de estas personas y este pueblo, Dios se encargó y el pueblo tuvo victoria. Moisés culminó y él murió cumpliendo su trabajo. También fue Daniel, también Jesucristo mismo. Él llegó a la cruz, él cumplió su trabajo y el diablo no tuvo poder sobre él para detenerle. Él no pudo detenerle aún después de la muerte. El diablo no pudo detener. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a la tierra para un propósito. Y eso es lo que tenemos que entender. Que siempre lo que Dios diga va a ser mucho más fuerte de lo que diga el diablo. Y muchas personas tienen más en cuenta lo que dice el diablo, lo que escuchan por ahí, la amenaza que le dieron por ahí, que lo que Dios dice. Dios dijo: yo estaré contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Y también dice en otra parte: y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé.
Dice la Biblia: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia que Dios nos da a nosotros como pueblo? Pero muchas veces hoy en día, mi querido oyente, amigo, el pueblo está perdiendo la confianza. Aún en las promesas de Dios está teniendo la iglesia mismo, está teniendo más en cuenta lo que se dice que lo que Dios dice. La iglesia está teniendo más en cuenta lo que escucha allá afuera, lo que se dice, lo que se está diciendo, lo que está recorriendo en las redes, en donde sea, pero no ponen en cuenta lo que Dios dice. El pueblo está perdiendo la confianza en su Dios y poniendo más la mira en lo que dice el diablo, en lo que el diablo está sacando, en lo que el diablo está publicando. La gente hoy en día tiene más su ojo mirando en eso. Libro Apocalipsis capítulo 3. Bien claro nos dice una palabra que muchos conocen de memoria. Capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si uno guarda la palabra, ¿por qué va a tener temor? Hoy en día, lastimosamente, mucha gente está recurriendo a la oferta del diablo. Vino una pandemia, vino una enfermedad, dicen, y muchos tienen miedo. Aún personas conocedoras de la palabra se encierran en su casa por temor. No que me va a agarrar esto, me va a agarrar aquello. Y muchas personas, el diablo puso ahí en una bandeja una oferta, supuestamente, y muchos están cayendo en eso, lastimosamente. Mucha gente está recurriendo a ese veneno, queriéndose escapar de lo que está viniendo. Ni aunque ores en contra de esto, esto no se va a terminar, porque es algo profetizado que iba a venir. Y mucha gente tiene más temor. Es triste ver gente encerrado en su casa, iglesias cerradas muchas veces por temor. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día que tiene más temor a lo que el mundo está diciendo? Se rumorea que viene más enfermedad, esto, aquello. Eso va a venir. Eso va a pasar. Aunque ayunemos, eso no vamos a evitar. Es un error orar a Dios y decirle: Señor, que esto se acabe. No podemos nosotros oponernos al plan de Dios. Pero hermano, entonces Dios envió esto. Dios permitió, ¿por qué? Porque estaba profetizado que en los tiempos finales muchas cosas van a venir, y muchos están cayendo en el engaño del diablo. Y yo sé que es picante para muchos, pero muchos, lastimosamente, están mandándose pinchar con ese veneno. Lo digo de esa manera, pero me estoy haciendo entender. Por temor a lo que se está diciendo. No que va a venir esto, hay una nueva variante, hay esto, hay aquello. Y muchos están teniendo más sus ojos en eso que en la promesa de Dios. Si guardas mi palabra, yo te voy a guardar en la hora de la prueba. Va a venir algo para morar o para probar a los moradores de la tierra, pero yo te voy a guardar. Si guardas mi palabra, yo te voy a guardar. Pero hoy en día se tiene más en cuenta lo que el diablo decreta y no lo que Dios decreta. No lo que Dios dijo, no lo que Dios dejó escrito. Y en estas historias que hemos visto, en ninguna parte vemos la victoria del diablo, sino siempre fue la victoria ¿para quién? Para Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que guardó a su pueblo. Fue Dios el que guardó a cada uno de estas personas. ¿Por qué? Porque había un plan divino para él. Y yo no sé qué pasa con el pueblo hoy en día, que está centrado más en lo que dice el diablo
y deja de creer en lo que Dios dice. Es momento de volver a confiar en Dios. Hay que volver a confiar en Dios, mi querido estimado oyente, amigo. Porque Dios no falla a su palabra. Y tal vez puede ser que te haya entrado también el temor a tu mente. Y ya que es como que ya tenés miedo de lo que está viniendo. Ciertamente nuestra carne tiene temor. Pero si confiamos en Dios estaremos seguros. Y puede que te haya entrado también en tu mente ese temor. Ella te haya arrastrado la corriente del mundo. Lo que el mundo dice, no tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que esto, para que no te agarre esto, para que esto, y tal vez ya fuiste arrastrado por eso y dejaste de lado la palabra, la promesa. Es momento de volver a confiar en Dios, decirle: Señor, perdóname porque tal vez quité mi mirada de ti, me distraje con lo que el diablo ha decretado, con lo que el diablo publica, con lo que el diablo dice, y dejé de confiar en ti. Hay que volver a la confianza, porque lo que Dios dice, Él va a cumplir. Y el diablo no puede el diablo ser más fuerte que Dios. ¿Qué fue lo que Dios decretó en tu vida? Una persona que serviría a Él. Tal vez el diablo ahora está viniendo a ponerte duda del ministerio que Dios te dio. Dios te dio un ministerio, pero el diablo viene a ponerte duda con respecto a eso que Dios dijo. Dios te entregó algo en tu mano, pero viene el diablo ahora a meterte en la duda de eso. Y él a poner algo. Y tal vez estás creyendo a lo que el diablo está diciendo y dejando de confiar en la promesa de Dios para tu vida. Es momento de pedirle a Dios que sea Dios el que pelee esta batalla. Nosotros no vamos a poder, pero es Dios el que puede pelear esta batalla. Es momento de volver a la confianza en Dios. Hasta aquí con esta palabra. Espero que hayas entendido. Y una última vez te vuelvo a repetir por si no lo has entendido. Lo que Dios decreta para nuestra vida siempre va a ser mucho más poderoso de lo que el diablo decreta, del plan del diablo. Aunque el diablo planee destrucción para nuestra vida, si la palabra de Dios ha sido enviada a favor de nuestra vida, o si Dios ha puesto sus ojos en nosotros, el diablo jamás podrá tocar nuestra vida. Espero que hayas entendido esta palabra y que te sirva de bendición en esta hora de la tarde. Si necesitas oración, estás sin fuerzas, tal vez una situación difícil, puedes comunicarte con nosotros más 595-972-62-2196. Más 595-972-62-2196. O directamente al 0972-972-62-2196. 0972-62-2196. Aplicación del WhatsApp habilitado a esa línea. Mensajes o audios puedes enviarnos, estés donde estés, puedes enviarnos un mensaje a esa línea. Que Dios bendiga tu vida. Espero que sea de bendición para ti esta palabra.